¿Cómo están, estudiantes? Tengan ustedes muy buenos días. Nos encontramos una vez más para compartir información y generar sobre todo aprendizaje. ¿Cómo están? Yo espero que se encuentren muy pero muy bien. Hoy vamos a ver términos excluidos en su parte práctica. Está bien, vamos a ver un poco de teoría, pero vamos a practicar con algunos ejemplos. Así que sin más dilatación del tiempo, vamos a por el tema. Genial, antes de nosotros iniciar con estas ideas o estos ejercicios de término excluido, tenemos que saber algunos conceptos, ¿está bien? Por ejemplo, la semántica. La semántica es la ciencia o teoría de las significaciones. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, sinónimos, estamos haciendo relaciones de significados. Si vemos eh, antónimos, estamos también haciendo relaciones de significados, ¿no? En este caso, contrarios. Pero en general, el estudio de lo que es la sinonimia, la antonimia y otros términos, pues van a ser parte de la semántica, ¿no? La semántica estudia el contenido significativo de las palabras, ¿no? Por ejemplo, observamos en las imágenes que ambas personas están hablando de plantas, pero en el significado que cada una de ellas tiene es completamente distinto, ¿no? Tenemos una planta industrial y tenemos una planta, pues, no sé, a lo mejor ornamental, ¿no? Que utilizamos para poder decorar nuestros exteriores o interiores, ¿no? Un jardincito. Miren, un solo significante, o sea, la palabra, la imagen acústica, ¿está bien? Nos va a remitir a dos significados, ¿está bien? Muy bien. Ahora, en esta imagen, pues vemos todo lo contrario, ¿no? Una sola palabra nos va a remitir, dos palabras, perdón, distintas nos va a remitir a uno solo. Obviamente aquí estamos hablando de una sinonimia, ¿no? Y acá estamos hablando de una homografía, ¿no? Es homógrafo. Muy bien. Eh, es con respecto a esto de la semántica, ¿no? Todo lo que esté involucrado con los significados corresponde a la semántica. Bien, a ver, ¿qué es el campo semántico entonces? El campo semántico es el conjunto de palabras que guardan relación, ¿está bien? Que poseen semas comunes. ¿Qué es un sema? Todas aquellas ideas que van a contener cada uno de los significados, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver aquí el cuadro. La palabra martillo, el significante martillo, ¿sí? El significante martillo tiene un significado, ¿no? Que es una herramienta que tiene mango con cabeza de hierro y sirve para golpear, ¿no? Ese es el significado del martillo. Pero dentro de cada significado, o el significado, mejor dicho, está compuesto por semas. ¿Cuál es el sema? Herramienta. ¿Cuál es el otro sema? Mango. ¿Cuál es el otro sema? Cabeza de hierro. ¿Cuál es el otro sema? Golpear. Entonces, tenemos nosotros que tener muchísimo cuidado porque el campo semántico son aquella relación de palabras que comparten semas comunes, ¿está bien? Que comparten semas comunes. A ver, por ejemplo, no dice acá, ¿con qué herramienta está menos relacionado la tijera? Ok, vamos a ver. Estos tres están relacionados que son una herramienta. La tijera también es una herramienta, nos sirve para cortar, ¿no? Ambos tienen mango, los tres tienen mango, ¿no? El martillo, el serrucho y la hoz. La tijera también, ¿no? Donde colocamos nuestros deditos. Luego, solamente el martillo tiene cabeza de hierro. ¿La tijera tiene cabeza de hierro? No. ¿Tiene una hoja plana y dentada? No, la tijera no lo tiene, ¿no? No tiene dentada. Como sí lo tiene el serrucho. A ver, corta, tiene hoja corva y cortante. Solamente lo tiene la hoz. Entonces, la tijera no tiene esa característica. Golpear, la tijera no nos sirve para golpear, o no específicamente para ello. Cortar, corta el serrucho y corta la hoz. ¿Está bien? La tijera también corta. Entonces aquí tenemos una relación de dos. Y cegar, obviamente solamente lo hace la hoz, ¿no? Cegar es cortar la hierba en ese sentido. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la herramienta con la que tiene menos relación? Obviamente con el martillo, ¿no? El serrucho y la hoz cortamos, con la tijera cortamos. Entonces, ¿cuál sería el término que deberíamos excluir? La A. ¿Por qué? Porque no pertenece al campo semántico de cortar. ¿Está bien? El sema no es común con el martillo. En cambio, sí es con serrucho y con la hoz. ¿Está bien? Y gracias a estas ideas, nosotros podemos ir creando las diversas relaciones.
Y es por eso que tenemos nosotros que tener en cuenta los semas comunes, ¿no? Que van a vincularlos. Muy bien, vamos a ver qué son las ideas previas que vamos nosotros a tener en cuenta. Que un campo semántico no solamente va a tener un, sola, eh, un solo punto de encuentro, ¿está bien? Sino que van a tener varios, ¿no? Por ejemplo, el rubí, el diamante, el ópalo, la turquesa, el zafiro, el esmeralda, el topacio, el jade, son piedras preciosas. Entonces, en el campo semántico de piedras preciosas están todos estos elementos, ¿está bien? Ahora, pero no solamente el diamante se parece al rubí por ser piedras preciosas, sino que, por ejemplo, el rubí se parece al, no sé, el azul, perdón, este azul turquesa, ¿sí? La turquesa, la piedra preciosa turquesa, se va a parecer más al zafiro que, por ejemplo, al topacio, ¿no? La turquesa se va a parecer más al zafiro que al topacio. ¿Por qué? Porque van a tener el sema común del color, ¿no? Del color azul, azulado. En cambio, el color del topacio es amarillo, ¿no? Entonces, vamos a ver que hay algunos semas donde van a estar, si bien es cierto, todo esto relacionados, pero van a haber otros elementos que van a estar muchísimo más próximos. Muy bien, vamos a ver el campo semántico de la base de una estructura. A ver, tenemos como campo semántico la base de la estructura y vamos a ver cuáles son aquellas palabras que ingresan dentro de este campo semántico. Por ejemplo, tenemos el chasis, ¿sí? Que es la base de la estructura, el esquema, que es la base de una estructura, el argumento, la trama, la montura, sinopsis, esqueleto, pero cada uno de ellos pues va a estar relacionado a diferentes fines, ¿está bien? Por ejemplo, el chasis va a ser una base de estructura, pero para los automóviles, ¿sí? Las monturas van a ser la base de la estructura, pero para unas gafas, ¿está bien? Entonces, tenemos nosotros que tener en cuenta cuáles son, aparte de estar dentro del campo semántico, cuáles son los semas que van a compartir entre estos diferentes elementos. Ahora sí, vamos a ver cuáles son las relaciones semánticas que tenemos que tener en cuenta. Como ya había mencionado antes, por ejemplo, la sinonimia, que relaciona conceptos, significados iguales o similes. ¿Está bien? Por ejemplo, padre y papá se escriben igual, diferente, perdón, pero significan lo mismo, ¿no? Tienen el mismo significado. A ver, en cuanto a lo que es antonimia, ya vemos, ¿no? Son significados contrarios, ¿no? Sus semas son contrarios. La hiperonimia, vamos a ver que va a hablar de lo general hacia lo específico. La hiponimia de lo específico a lo general, sentido inverso, ¿está bien? Y la cohiponimia van a relacionar los significados específicos. ¿Sí? Vamos a ver el gráfico para comentarlo mejor, ¿no? ¿Quién está? Ser vivo, el concepto, la idea de ser vivo, es hiperónimo al vegetal, ¿está bien? Porque miren, mientras va descendiendo, él vamos encontrando que uno es un hiperónimo del otro, ¿no? Por ejemplo, el hiperónimo de vegetal pues es planta, ¿no? Perdón, el hiperónimo de planta es vegetal. El hiperónimo de planta es vegetal, ¿no? Ahora, en el sentido inverso, pues vamos a tener en cuenta lo contrario, ¿no? La hiponimia va a ser el sentido contrario. Vegetal es hipónimo de un ser vivo. La planta es un hipónimo de vegetal, ¿sí? La flor es un hipónimo de la planta, ¿no? Entonces, así tenemos nosotros que eh, tomarlo en cuenta, este gráfico. Ahora, ¿y qué es la cohiponimia? Por ejemplo, del concepto general flor, ¿sí? Vamos a ver que dentro de la flor tenemos el clavel, tenemos la rosa, tenemos el jazmín y tenemos el alelí. Pero entre estos tres son específico, específico, específico. Entonces, estos cuatro son cohipónimos, ¿sí? Si te preguntan, por ejemplo, ¿cuál es el cohipónimo de clavel? Puedes responder un alelí. ¿Está bien? ¿Cuál es el hipónimo de rosa? Por ejemplo, puede ser un alelí. El cohipónimo de un jazmín puede ser el clavel. Y así, teniendo en cuenta este esquema, nosotros podemos conocer más las relaciones semánticas que guardan las palabras. Ahora sí, estamos ya en los términos excluidos.
Y vamos a ver qué son las relaciones semánticas entonces, ¿sí? Tenemos una parte que son las premisas y otras que son las alternativas, ¿no? Esto ya corresponde en específico a los términos excluidos. Tenemos, por ejemplo, la premisa, eh, cuyo punto va a ser punto de partida, va a ser aquel que nos va a guiar qué de común va a tener el resto. ¿Está bien? Y las alternativas, bueno, van a ser las opciones que vamos nosotros a tener que determinar en qué grado se parecen y una de ellas va a diferir de, de ese conjunto común que tienen las otras, ¿no? Y que va a ser, pues, diferenciador de la premisa. Muy bien, por ejemplo, aquí tenemos la premisa. ¿Qué es esto? Pues una manzanita, ¿no? Vamos a ver que entre las ideas que guarda esta es que es un fruto, ¿sí? Que vamos nosotros a ver que también es dulce y vamos a ver que mmm, puede comerse, ¿no? Simplemente lavando. Ok, vamos a ver en las alternativas cuál podría ser aquella que puede estar junta próxima a relacionarse con ella, ¿no? La fresa, obviamente, también es un fruto. La naranja también, la pera también, y la zanahoria, bueno, la zanahoria dulce, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es el aspecto diferenciador, el sema que lo diferencia? En la semilla, ¿está bien? La manzana tiene semilla, la fresa no tiene semilla, también cada uno de estos puntitos, ojitos que ustedes observan, son semillas. La naranja también tiene semillas, la pera también tiene semilla, pero la zanahoria no tiene semilla, ¿sí? Según la botánica, tenemos un grupo de frutas de las cuales en las alternativas difiere la zanahoria. Muy bien, ahora sí, términos excluidos, vamos a ver cuáles son las relaciones semánticas en el aspecto sinonimia, ¿sí? Vamos a ver que los significados tienen que tener semejanza, ¿no? Por ejemplo, la palabra astuto, pícaro, ladino, tunante, bribón, suspicaz. ¿Cuál es aquel conjunto que, cuál es aquella palabra que no debería estar aquí en las alternativas según la premisa astuto? Astuto es aquel que tiene agilidad, ¿no? Habilidad, pericia, maña mejor dicho. Entonces vamos a ver el pícaro, vamos a tener al ladino, vamos a ver el tunante, vamos a ver al bribón y vamos a ver al suspicaz. ¿Cuál podría ser? Esto ya lo vamos a ver que es el ladino, ¿está bien? Aquel eh, que habla muy bien. Vamos a ver al pícaro, también que tiene astucia, al tunante. Vamos a ver que el bribón no tiene, eh, es, no es compatible con estas ideas de habilidad, de agilidad, ¿no? Bribón es una persona que, bueno, es abusiva, ¿sí? Con sus pares. A ver, y eso es con respecto a las relaciones semánticas de sinonimia. Vamos a ver de afinidad semántica, ¿sí? Nos dice que van a estar unidas, ¿sí? Por el contexto en el cual se asocian sus significados, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver, el ático, bueno, es la parte más alta de una estructura, ¿sí? Y así tenemos, por ejemplo, la copa de un árbol, ¿no? La cima, por ejemplo, de una montaña. La cúpula, la parte más alta, por ejemplo, de una construcción arquitectónica. La coronilla, que es la parte más alta del ser humano, ¿no? La parte más alta, la cabeza, la puntita de la cabeza, digámoslo así. En cambio, el sombrero es un accesorio que, si bien es cierto, lo usamos en la parte más alta, sin embargo, no es un elemento, ¿no? No es una parte alta por sí misma. Así que el sombrero debería eh, excluirse de este grupo de alternativas. Dentro de las relaciones semánticas de género-especie, tal como lo habíamos visto, ¿no? Género-especie y hiperonimia. Tenemos, por ejemplo, la alhaja, ¿sí? Dentro del conjunto de alhajas, vamos a ver, tenemos al aro, al arete, al collar, al cofre y a la esclava. Todos estos obviamente son alhajas, ¿no? Son alhajas menos el cofre, ¿no? El cofre es aquel elemento, aquella, aquel lugar donde nosotros guardamos accesorios o materiales que son importantes, ¿no? Que son eh, considerados pues como muy valiosos. Muy bien, y dentro de la cogeneridad
vamos a ver que van a presentar pues elementos específicos, todos, pero uno va a diferir de ellos, ¿no? Por ejemplo, a una persona es modesta, otra es fiel, otra es verídico, otro es sincero, honesto y otro es generoso. ¿Cuál de ellas pues puede excluirse de acá? Obviamente va a ser verídico, ¿no? Obviamente verídico que no va a presentar las mismas características específicas que comentan los otros términos, que contienen los otros términos. Así que aquí la respuesta sería verídico, ¿no? Claro, además, no solamente son las cosas en general, ¿no? Las cosas, las proposiciones, las ideas son verídicas, pero aquí estamos viendo de actitudes, ¿no? Muy bien, ahora el método de solución, vamos a ver qué es la causalidad, por ejemplo, ¿no? Las relaciones semánticas de causalidad, por ejemplo, ¿no? Eh, claro, ante una desgracia, pues hay personas que tienen pavor, hay otras personas que gritan, hay otras personas que se abrazan, hay otras personas que se angustian y hay otras personas que tienen desesperación, ¿no? ¿Cuál de estas alternativas, pues, no constituye una consecuencia a causa de la desgracia? Pues específicamente el abrazo, ¿no? El abrazo. No, no está dentro, no es una consecuencia dentro de lo que es la desgracia, ¿no? No siempre. El abrazo está más relacionado, por ejemplo, al saludo, a la protección. Muy bien, vamos a ver. Relación múltiple, ¿sí? Es aquella que está estructurada, la premisa eh, por una premisa que guarda distintas relaciones analógicas con cada una de las alternativas, a excepción pues de la respuesta. ¿Cuál sería? Pues tenemos al barco, que es eh, la premisa, y va a ser análogo, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, a la proa, puede ser al mar, ¿no? La proa como una parte, ¿no? Al mar como el medio de desplazamiento, ¿no? Al buque como algo más grande, ¿no? Un intensificador. Al iceberg acá no tiene mucho, ¿no? No tiene mucho que ver. Y al barco pues como un hiperónimo, ¿no? Muy bien, entonces, claro, un tipo de embarcación es un barco, ¿no? Ok, entonces, iceberg no tiene relación aquí. Muy bien, esa sería toda la información que tenemos para comentar. Si tienen alguna duda, alguna consulta, pueden realizarla por los medios de interacción que contamos. Sin más, me despido. Goodbye.